Aquí tenemos a la Santísima Virgen María, no sé si alcanzan a ver a San José. Y es importantísimo tener estas dos figuras, Horacio, porque si nosotros lo analizamos desde nuestra perspectiva católica, somos conscientes que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por medio de una familia. Dios pudo haber querido ya venir grande, independiente, pero no, Él se quiso hacer niño y quiso nacer dentro de una familia, porque recordemos que Dios quiso igualarse humanamente con nosotros. Y hoy en día, lastimosamente, vemos ese ataque directo a la familia, ese propósito de desvirtuar y desdibujar el concepto real y auténtico de la familia. Bien decía Sor Lucía, la vidente de Fátima, que la batalla final iba a ser precisamente entre el Señor y el reino de Satanás, iba a ser acerca de la familia y el matrimonio. Y hoy somos testigos en cada una de las políticas de Estado, incluso que vemos en muchos países, que ese ataque es fuerte y veraz. En efecto, y para ese punto, vamos a ver hoy día cómo se traduce esta batalla contra la familia. Y para ello he preparado una pequeña presentación para ir explicando los puntos fundamentales a la luz de la filosofía y que las personas que nos vean puedan tener un parámetro para defender aquello que es fundamental. Entonces, si fuese posible compartir, me gustaría pasar las diapositivas Ahí para, está. para ver que en efecto quizás son un poco fuertes las imágenes, pero también tienen un sentido pedagógico de generar cierta reflexión en la audiencia. Nosotros hoy estamos ante lo que es el vicio inmanentista de la familia. Si alguien se preguntará, ¿qué es el inmanentismo? Bien, las grandes discusiones filosóficas siempre recaen en dos grandes espectros. O se es realista o se es inmanentista. Luego habrá vertientes. Si una persona es realista, entiende que hay siempre una relación de presencia y distancia con lo externo. Es decir, frente al mundo, frente al hombre, frente a Dios, hay una relación de presencia y distancia. Es decir, yo estaría frente a Natalia y habría una relación de presencia, pero hay cierta distancia, porque yo no soy Natalia y yo estoy frente al mundo y hay una relación de presencia, pero yo no soy el mundo. Y aunque yo esté frente a Dios y hay una relación de presencia, yo no soy Dios. El problema surge cuando aparece el inmanentismo que siempre ha existido, pero que en la modernidad se realza y viene a postular que o todo es pura presencia, como diría Baruch Spinoza, todo es pura presencia porque Deus sive natura, Dios es la naturaleza, o todo es pura distancia, como diría Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, o todo es parte de la misma sustancia, ya no hay diferencia sustancial, o ya no hay sustancias. Pero en ambos conceptos ya no hay un logos, una inteligencia, un creador, una persona divina, un ser que establezca lo bueno, lo verdadero y lo bello, sino que ahora el hombre, por su propia razón, por sus propios méritos, por su propia intuición, empieza a crear, ya no a descubrir, sino a crear el concepto de bondad, verdad y belleza. Por lo tanto, la belleza, la bondad y la verdad son elementos relativos, relativos a cada persona. Cada persona empieza a tener su propio canon de bondad, verdad y belleza. Y esto es importante entender porque la familia entra en esta lógica posmoderna. La familia entra ahora a operar en esta clave inmanentista, donde el propio hombre define qué es una familia. Porque de hecho, si uno observa, el principal ataque a la familia no es negarla, sino sustituirla. Porque yo podría de repente, por ejemplo, negar mi celular que está aquí. Pero objetivamente el celular sigue estando aquí. Y esto me recuerda a una frase que me decía mi abuelita, que en paz descanse. ¿Cuál es la mejor manera de esconder un elefante? Entre 100 elefantes. Entonces,
aquí lo que se está haciendo no es que se niegue la familia. El ataque no es negar la familia, no es que se esté prohibiendo el matrimonio monogámico, exogámico, duradero, heterosexual, que es la clave de la familia occidental, sino que se está sustituyendo el concepto de familia por cualquier tipo de significado. Es decir, se toma el significante familia, la palabra para que la entienda la gente, el término familia, y se lo sustituye. Entonces, familia va a ser papá, mamá, hijos, casa con techo a dos aguas, el autito 0 kilómetros, la empleada doméstica. Bueno, veremos qué es familia. Pero también va a ser dos hombres adoptando un perro, también va a ser una persona viviendo sola pero consumiendo Netflix y tomando café en Starbucks. Todo va a ser familia. El tema es que cuando todo es, nada es. Y es un principio fundamental incluso en la economía como ciencia de la escasez. ¿Por qué el aire no tiene costo? Porque no es escaso. Si fuese escaso, ahí empezaría el costo. Para que sea escaso, tiene que estar delimitado. Como no se delimita la familia, ya no tiene valor. Si fuese algo delimitado, si fuese algo propio y único, sí tendría cierto valor. Haciendo una analogía en términos económicos, no es que se le ponga precio a la familia. Entonces, nosotros vemos en imagen lo que es la realidad hoy de la familia. Lo ven en imágenes, que ni siquiera voy a describir. Un mundo sin belleza, un mundo sin bondad, un mundo sin verdad. Ahora el niño por nacer es un conjunto de células. Ahora las personas se pueden autopercibir hasta perros. Ahora las personas han relativizado lo que es la belleza, atentando contra lo que es propiamente el templo del Espíritu Santo, diría un cristiano. Pero ¿cómo se llega a ese punto? Bien, primero tenemos que entender, antes que todo, qué es una familia. Y acá hay que saber diferenciar definición de concepto. Esto es muy importante, quizás sea un poco abstracto hablar de filosofía en estos términos, pero es necesario para el buen combate. Podemos definir familia de diferentes maneras. Por ejemplo, la noción originaria del latín, del fames, que es como el conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa. De hecho, familia proviene del fames, es decir, a partir del fames, del hambre, de allí la idea del orto famélico, es ese núcleo en el cual todos se alimentan. Podríamos tomar una concepción más griega, como la unión natural de la casa familiar, oikia, de ahí viene el concepto de economía, oikos nomos, oikos como hogar. Podríamos tomar la definición de Hobbes, ya un empirista materialista anglosajón, donde se ve la familia bajo esa situación de jerarquía y autoridad. Podríamos tomar la definición, al menos a mí me resulta muy coherente, de Claude Lévi-Strauss, primer gran antropólogo de la historia, que ve la familia como la unión monogámica, exogámica y duradera que forja alianzas culturales. De hecho, este es el concepto más occidental que hay. La noción del catecismo, la familia es la célula original de la vida social, la primer sociedad, de hecho. Eh, pero en definitiva son definiciones. En definitiva, son definiciones. Aquí lo que importa es el concepto. Para explicarlo en términos simples, doy siempre el mismo ejemplo, que es el que uno conoce, el de mis propias hijas. Siempre cuento lo mismo. Mi hija al caballo le dice tatau porque está aprendiendo a hablar. Y a los Qué perros le dice divino. babau. O sea, ni siquiera sabe decir perro caballo. Le dice babau al perro, tatau al caballo. Claro, menos sabría definirlo. Es más, hasta yo no sé definir qué es un perro. Sé lo que es un perro, pero no sé definirlo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es un perro? Diría, bueno, un cuadrúpedo, carnívoro, que es originario en los lobos y no sabré qué más decir. Y capaz que es un concepto, una definición ambigua. Porque la definición opera con el lenguaje y el lenguaje es muy finito. Entonces siempre habrá una zona gris, siempre habrá allí un problema que nosotros sabemos que es un vehículo, pero nos cuesta definirlo. Sabemos que es el tiempo, pero nos cuesta definirlo. Sabemos que es la vida, pero nos cuesta definirlo. Pero conceptualmente distinguimos. Mis hijas conceptualmente no confunden un perro con un caballo. Aunque haya un caballo más grande, más chiquito, más marrón, más negro, sabe que es un caballo. Y aunque haya un perro que ladra más, un perro que duerme más,
sabe que es un perro. Lo mismo pasa con la familia. Quizás nos cuesta a veces definirlo, pero conceptualmente sabemos qué es una familia y conceptualmente sabemos qué no es una familia, aunque no lo podamos definir, porque el concepto como idea clave está allí presente en nuestro intelecto. Y aquí viene el punto central. Si nosotros entendemos la familia desde una visión trascendente, propia del realismo, vamos a entender que todo lo que existe está siempre subordinado a lo que es un orden, una jerarquía y un límite. De hecho, la ordenación es la ubicación de la cosa de acuerdo a su fin. Si yo, por ejemplo, en mi biblioteca, en vez de poner libros, pongo una silla, no hay un orden, porque no se está ajustando la cosa a su causa fin. Para que lo puedan entender, yo tengo un aparato digestivo. Como soy un ente libre, como los ángeles, como estoy dotado de inteligencia y voluntad, yo libre y voluntariamente podría querer ingerir una piedra. No es recomendable, pero podría intentarlo. Pero como hay un desorden en esa causa fin, porque el fin del aparato digestivo es digerir y el fin del aparato respiratorio es respirar, si yo intento respirar bajo el agua, yo intento digerir una piedra y lo más probable es que no termine bien ese sistema. De hecho, lo mismo aplica al aparato reproductivo. Está ordenado un fin. Que luego el ser humano libremente lo pueda utilizar en otro sentido, bueno, ahí opera justamente el concepto de libertad. Pero, por medio de la razón, podemos descubrir que, como explica Santo Tomás Aquino en la Quinta Vía Tomista, todo se ordena a un fin. Todo se ordena a un fin. Y si las cosas están ordenadas, están jerarquizadas, y para que haya una jerarquía tiene que haber un límite. Y el límite se llama esencia. De hecho, esencia en filosofía se define como aquello que limita el acto de ser. La esencia se define siempre como aquello que limita el acto de ser según su potencia. No voy a explicarlo ahora porque es muy largo. Quédense con la idea de la esencia es lo que le pone un límite a las cosas. Es decir, para que lo puedan entender. En la visión tomista, yo soy filósofo tomista en ese sentido, en la visión tomista, todo lo que conocemos está compuesto. ¿De qué se componen las cosas? Todo lo que conocemos. De acto y potencia, de sustancia y accidente, de materia y de forma. Y la forma es principio actual de la esencia. Si yo digo, ¿cuál es la forma de Horacio? La forma de Horacio, mucha gente lo confunde con la figura. Si yo le digo a alguien cuál es la forma de la mesa, me suelen decir rectangular o redonda. Y yo digo, si, si la mesa es redonda y pasa a ser rectangular, ¿deja de ser mesa? No. Entonces, no es la figura de la forma. La figura es accidental, podría ser triangular, rectangular, cuadrada, redonda, es indistinto. La forma es lo que hace que la cosa sea lo que es. ¿Qué es lo que hace que la mesa sea una mesa, que es un bien mueble? ¿Qué es lo que hace que una persona sea una persona? Su forma. ¿Y cuál es la forma de la persona? No es ni su altura, ni su gordura, ni nada. Es que es un alma racional. El alma racional es la forma de la persona y la materia es su cuerpo biológico. Entonces, lo que estamos viendo que en este sistema atomista, en el realismo, en el orden trascendental, las cosas tienen un límite. Como tiene un límite, se delimita, se establece su esencia. Esencialmente es esto y no es otra cosa. La familia esencialmente es esto y no es otra cosa. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, el muñeco que me regalaron en México. ¿Bien? Es un muñeco. Y es eso, no es un celular. No es una lapicera que tengo aquí. Es un muñeco. Y no es más que eso. Y no es menos que eso. Es eso. Y eso tiene una esencia. Lo que sucede es que en el sistema inmanentista, inmanere, donde todo permanece dentro de sí, ya no hay un límite previo. Las cosas simplemente existen, pero no están ordenadas, sino que es el hombre que le da un orden. Y como el hombre le da un orden, este orden ya no es un orden natural. Este orden es un orden artificial. Por lo tanto, siempre es un orden represivo. Por eso Sigmund Freud hablaba del malestar de la cultura, porque justamente la cultura, tomando elementos de Jean-Jacques Rousseau, la cultura, la civilización, la sociedad lo que hace es
poner límites, pero límites que no son naturales. Lo natural que es ser en el hombre, el deseo. El niño cuando quiere comer, quiere dormir, ¿qué hace? Llora. Esto es la tesis que toma incluso Nietzsche en el último estadio de evolución del hombre. Volver a esa etapa del niño. El niño llora, el niño quiere satisfacer sus deseos, pero hay una sociedad que le dice no. La mamá que le dice no vas a comer ahora, no vas a dormir ahora. Una sociedad que a través de la religión le dice al hombre no matarás, no robarás, no abusarás, no mentirás. Entonces, ese es un límite artificial. Pero como es artificial, está esa naturaleza en el sistema inmanentista, esa naturaleza reprimida que se quiere liberar. Por eso la izquierda siempre habla de liberación. La liberación del proletariado, la liberación de los animales, la liberación de la mujer, la liberación de la familia, la liberación del capitalismo, la liberación del Estado-nación, la liberación de la sociedad, la liberación del individuo. Para esto pueden estudiarlo en profundidad en Wilhelm Reich y su libro Revolución Sexual, o Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, donde queda muy expuesta esta tesis, pero yo recomendaría leer previamente El malestar de la cultura de Sigmund Freud. Entonces, acá hay dos modelos en pugna. Aquellos que sostienen que el universo está ordenado a un fin propio del realismo filosófico, Aristóteles, Platón, Santo Tomás Aquino, San Agustín, o un sistema inmanentista, donde ya no hay un orden previo. Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, eh, John Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Jeremy Firestone, para tomar algunos ejemplos. Nietzsche, Max Y, Steiner, sí, y dígame. esa es la realidad que hoy nos han impuesto o nos están queriendo imponer desde todos los ámbitos de la cultura. Exactamente, donde ya no hay un límite previo, sino que es todo una construcción del poder. Michel Foucault tiene un gran rol en este punto en cuanto a la genealogía del poder. Y acá es interesante, ¿no? Porque el único filósofo que yo he notado que ha sido coherente dentro del inmanentismo, muy coherente, fue Max Steiner. De hecho, Max Steiner le diría a Marx, en términos simples, vos querés sacarte de encima la religión católica porque te impone una moral, pero luego querés que ese comunismo imponga su moral sobre mí. Es reemplazar la religión por el socialismo. Ujú. El único que fue coherente fue Max Steiner. Si no hay nada, no hay nada. Y si no hay nada, cada uno simplemente va a buscar responder a sus propios deseos. Entonces, acá hay una lucha entre aquellos que ven que el orden es represivo y aquellos que ven que el orden es necesario, porque el realista ve el orden como algo necesario. Una familia católica ve que hay un orden necesario en cuanto al hombre como cabeza de familia, la mujer con ese rol fundamental en la educación moral en tres virtudes claves hasta los 7 años y sobre todo en lo que es la tradición, porque la tradición se da por lengua materna. Esto es un fenómeno antropológico, ni siquiera estoy hablando de cuestiones religiosas aquí, sino que yo, bueno, yo soy filósofo, no teólogo, pero esto es un hecho que está incluso evidenciado por Claude Lévi-Strauss. La tradición se da por lengua materna. Total. Entonces, si yo quiero romper con una tradición occidental, que incluye también el cristianismo, lo primero que tengo que hacer, si quiero romper con una tradición occidental, es romper con la maternidad. Por eso, y esto es la tesis de mi libro, eh, van a ver que siempre el ecologismo, que es anterior al feminismo, buscó el control de natalidad, porque controlando la natalidad se controla la cultura. Que luego el feminismo ha sido útil, porque una forma de emancipar a la mujer del hogar era justamente con el discurso feminista. Pero está ordenado en función del ecologismo. Está ordenado en esta visión inmanentista de Baruch Spinoza. Deus sive natura. Dios es la naturaleza. Ya no es una participación como lo dice un tomista, sino que Dios es la naturaleza y todos somos dioses. Que es la gran tentación del Antiguo Testamento, seréis como Ujú. dioses. Entonces, ahora cada uno empieza a darse a sí mismo como un Dios propio, su propia noción de lo que es una familia. Y acá tenemos que entender, no voy a hablar de la cuestión filosófica porque va a ser muy denso, creo yo, y no tiene sentido ahora, pero es importante,
y acá yo apelo mucho a la misericordia y la comprensión. Digamos, yo nunca me atrevería a decirle a un niño que ha perdido a sus padres y que está viviendo con su tía, tu tía no es tu familia. O sea, yo en ese sentido tengo una posición que yo sé que es extraña que lo diga como filósofo católico. No es que tenga una posición más liberal, sino, digamos, más prudente en los juicios, creo yo. Creo yo, y puedo estar equivocado, pero... Y me someto siempre a corrección, no hay ningún problema. Yo tengo una visión muy prudente. No quiere decir que uno relativice lo que es la familia, sino que hay una prudencia en el juicio. Pero no puedo perder de vista tampoco el deber ser. Y acá es donde voy a tratar de explicar esto. Una vez le pregunté a mis alumnos, ¿qué era necesario para que Jesús cure la ceguera de un hombre? La fe, Muchos me dijeron esa respuesta. Claro, en una mirada teológica es fundamental. Pero en pero que una fuera mirada, ciego. exactamente, pero en un orden lógico, lo principal es que esté ciego. Ahora, ¿por qué lo cura? Esta es la gran pregunta. Más allá de que es Dios y toda la cuestión teológica, yo estoy hablando de filosofía. ¿Por qué lo cura? Y esto se vincula incluso a la discusión entre transhumanistas y bioconservadores. Si nace un niño ciego, yo diría que hay un mal. Pero si yo encuentro una lombriz cuya raza no está dotada de vista, yo no diría que hay un mal allí. Como explica el profesor Osandón en el libro La razón en bosque de la divinidad, y lo explica muy sistemáticamente, el mal es privación del bien debido. El mal en cierto sentido no existe, porque para existir tiene que existir sobre un bien. Es decir, para que haya ceguera tiene que haber una vista que se haya perdido. Para que haya muerte tiene que haber una vida que se haya perdido. Para que haya oscuridad tiene que haber una luz que se haya perdido. Para que haya mal tiene que haber un bien que se perdió. Entonces, en el abuso hay una pérdida de integridad, en la mentira hay una pérdida de la verdad. El mal no agrega nada a la realidad. El mal tiene causa deficiente. Todo lo que existe, como explica San Agustín, todo lo que es, bueno es. Por lo tanto, el mal no puede ser, porque si no el mal sería bueno, es una contradicción. Todo lo que es bueno es. El mal priva el bien, no agrega nada a la realidad. Por eso el mal tiene causa deficiente. No es una causa eficiente, porque está quitando algo de la realidad, que es lo que Dios permite. Dios permite el mal, no voy a explicar esto, si quieren otro día hacemos una entrevista de por qué Dios permite el mal. Eso es una discusión aparte y muy extensa que me llevaría Y una hora. interesantísima además. Ujú. Yo, cuando gusten, me acomodo porque creo que es un tema importante también dar respuesta a ese punto. El sentido es, ¿por qué yo diría que un niño ciego tiene un mal? Pero al mismo tiempo, ¿por qué yo, estando a favor de que se pueda operar al niño ciego para que recupere su vista, estaría en contra de que a un ser humano le pongan aletas en la frente para captar Wi-Fi? ¿Por qué? Porque parto del principio de la esencia. La esencia me determina el deber ser. De acuerdo a la naturaleza de la cosa, ¿cómo debería ser? ¿Un ser humano, por su naturaleza, debería poder ver? Si la respuesta es sí, está bien que la medicina intente ayudar a un niño ciego. ¿Un Exacto. ser humano, por su naturaleza, debería tener incrustado en su cerebro una antena de Wi-Fi? La respuesta es no. Por eso me opongo al transhumanismo. En- Interesantísima tu respuesta, completamente el análisis que haces ya de una aclara por qué el transhumanismo no es, no puede ser viable. Porque hay una ruptura con la esencia, porque la Total. esencia no determina el deber ser. El deber ser es ese norte donde uno en su ser intenta acomodarse. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchos pecados. Esa es una realidad. Pero yo no soy un inmanentista que dice, bueno, las cosas son así. Porque aunque las cosas sean así ahora, yo sé cómo deberían ser. Entonces, yo me puedo arrepentir, confesar y tratar de remediar mi vida en pos de un bien mayor. Entonces, sobre el ente, aquello que es id quod est, yo puedo observar la forma como principio actual de la esencia y ordenarla a la esencia, aquello que la cosa
ser lo que sea. Vamos a dar un ejemplo. Yo voy a tocar un tema muy controvertido, pero porque se debe entender. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino respecto a la licitud de matar a un pecador? Lo que hace al humano propiamente humano es su naturaleza racional. ¿Qué sucede cuando el humano libre y voluntariamente renuncia a la naturaleza racional? Donde la inteligencia se ordena a la verdad y la voluntad se ordena al bien. El ser humano se convierte en una bestia, Mm. porque la bestia se guía por el instinto y no por la razón. La bestia desea, como un perro desea comer, y come. Un perro, por más que uno le dé educación sexual integral, si está en celo, no va a considerar el orden matrimonial al momento de la procreación. Perdón por el ejemplo un poco feliz, pero es para que se entienda. La bestia simplemente actúa. El pecador vicioso simplemente actúa. No razona, no quiere ordenarse el bien, rechaza el bien. Es la prueba del amor que Dios nos pide, porque no alcanza con decir Dios es bueno, sino que hay que amarlo, y el amor es un acto de voluntad, ordenarse a su ley divina. Entonces, cuando yo tengo esta noción del deber ser, yo tengo la noción de la esencia, y por esencia puedo comparar lo que la familia es y lo que debería ser. Entonces, en el mal hay una privación del bien debido. ¿Qué pasa cuando un niño que necesite de su figura materna y su figura paterna es privado? Incluso la propia iglesia permite, por ejemplo, que haya un matrimonio cuando uno queda viudo, porque justamente se está supliendo ese, esa privación. ¿Por qué la iglesia siempre favoreció la adopción? Porque el bien debido reposa primero en el niño, lo que el niño debería tener. El niño debería tener a su padre y su madre. Si se ha visto privado de ello, la justicia intenta restituir, dar a cada uno lo suyo, ese orden alterado. La causa fin de la justicia es restituir el orden alterado. Entonces, en un acto de justicia, se busca recomponer la familia. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Lo que a veces colaboramos con matrimonios en distintos talleres, que es recomponer ese orden alterado. Acá está la clave, porque cuando yo entiendo el deber ser, puedo luego decir, ¿por qué que una mujer vaya y entre en la fecundación in vitro con todo lo que ello implica, desde la explotación del vientre de alquiler, que esto ya lo hemos denunciado en nuestro sitio web, cómo se está explotando a mujeres en la India y en Tailandia, hasta lo que es la privación de la identidad natural del niño, hasta lo que es el cercenamiento del orden natural en la procreación? Además de que en la fecundación in vitro, por ejemplo, el 80% de los embriones son descartados. ¿Sí? Es una Completamente. industria mucho más lesiva que la del aborto seguro, legal y gratuito. Claramente. Y es una industria millonaria. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Men Having Babies que operaba en Ucrania, que fue terrible lo que pasó porque en el año 2022 las mujeres decidieron terminar con la vida de esos niños porque ya no podían salir del país para entregar esa criatura a los que habían contratado esos servicios en otras partes de Europa. Bien, entonces, habiendo aclarado el ser y el deber ser, tenemos un claro panorama de el modelo que conceptualmente tenemos de familia. Insisto, aunque no lo sepamos definir al 100%, porque alguien me diría, bueno, familia es el núcleo de la sociedad. Y yo diría, claro. De hecho, ¿cómo es la familia define la sociedad? Por ejemplo, en una sociedad poligámica como la islámica, la mujer es un objeto de descarte, porque si yo tengo Ujú. 7, 8, 9 esposas, lo que le pase a una me resulta totalmente indistinto. En una sociedad como la de los hombres herbívoros en Japón, la familia es una atomización del individuo. Entonces, el núcleo de sociedad está, o sea, el tema es cómo es ese núcleo. O sea, todo lo que existe tiene un núcleo, todo, incluso hasta los átomos. Todo lo que existe tiene un núcleo. El tema es cómo es ese núcleo. ¿Es poligámico? ¿Es la del hombre herbívoro?
es la de la unión monogámica, exogámica, duradera, heterosexual. Ahí está el punto. Porque nosotros tenemos ¿Cómo una se parte. conforma esa familia? Exactamente, esto lo voy a saltear, pero quiero marcar, nosotros somos libres. No estamos determinados al fin como lo está determinado una roca o un perro, que están determinados al fin. Lo explica Santo Tomás de la Quinta Vía Tomista. Por eso nosotros tenemos dos naturalezas, y no estoy hablando de ideología de género. Tenemos, a partir de nuestra alma racional, lo que es una naturaleza dada, ser varón, nuestra constitución física, nuestra genética, nuestros temperamentos, nuestras pasiones, que esto lo expliqué en un taller que di sobre psicología de las pasiones. Hay ciertas cuestiones que están dadas, pero también podemos, con nuestra voluntad, construir una segunda naturaleza, que es lo que Aristóteles llama, esta segunda naturaleza, el hábito, que es la predisposición operativa del alma. Que los hábitos, como lo explica muy bien Santo Tomás de Aquino, pueden ser virtuosos o viciosos. Entonces, el pastorcito mentiroso, como les explico en filosofía de los niños, cuando me toca dar clases de filosofía de los niños, el pastorcito mentiroso no fue mentiroso en la primera mentira, sino cuando constituyó un hábito. Porque cuando habitualmente dijo mentiras, ahí estamos viendo que es parte de su ser el mentir. Porque ya no tiene que utilizar la inteligencia, sino que naturalmente la voluntad se predispone a la mentira. Y Mm. decir la verdad le cuesta. Como a la persona honesta le cuesta mentir, porque lo más natural es decir la verdad. Entonces, en esos hábitos nosotros nos podemos tender al bien o al mal, de acuerdo a cómo hagamos los apetitos. Y en este punto vamos a ver que en el vicio nos apartamos del deber ser, como Pinocho. Cuando se entregó al vicio, se convierte en una bestia, en un burro, de hecho. Y cuando se arrepiente, se vuelve alguien virtuoso, se convierte en un niño de verdad. Porque acá está el punto. Ser varón y ser mujer no alcanza con nacer. Yo acá tomo mucha distancia de cierto espectro de la derecha que dicen, la izquierda dice que mujer no se nace, se hace. Y no, mujer se nace. Y yo digo, ni una ni otra. Mujer se nace y mujer se hace. Porque si no, yo como padre, yo soy padre y yo considero que lo único que hice bien en mi vida al día de hoy, espero que la vida me sorprenda con algo, yo creo que lo único que hice bien en mi vida fue ser padre. No sé qué otra cosa habré hecho bien en la vida. Ser padre seguro que me salió bien. Es lo único de lo que yo me siento orgulloso y sé que estoy haciendo las cosas bien, como padre. Pero ser padre no es biológicamente tener un hijo, engendrar. Porque están aquellos que engendran y se desaparecen. Porque si fuese eso, entonces yo tengo una pelota de fútbol, yo soy Lionel Messi. ¿Cuál es el mejor futbolista? Y uno diría Messi. Bueno, por lo tanto, ¿cuál es el futbolista más verdadero? Porque justamente para los católicos, acá donde lamentablemente muchos católicos se confunden, piensan que, yo les pregunto, si yo juego al fútbol y Messi juega al fútbol, ¿quién es más verdaderamente futbolista? Y me dicen, no, los dos. Y eso es abrazar errores del modernismo que condenó San Pío X. No, es más verdaderamente futbolista Messi, porque mientras más bueno sos en algo, más verdadero sos. Porque lo explica Santo Tomás Aquino en los trascendentales. Bondad, verdad y bien, que son atributos divinos, son intercambiables con el ser. Entonces, más bueno sos, más verdadero sos. Más a tu No es esencia tiendes, más a tu deber ser tiendes, ¿cierto? Sería como, exactamente, porque participas más del ideal. ¿Cuál está más cerca del futbolista perfecto? ¿Un Messi o un Horacio Justo? ¿Cuál está más cerca de la familia perfecta? Pensemos en la sagrada familia de San José, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras más se acerca una familia a ese deber ser, más verdaderamente familia. Porque si no caemos en el relativismo, en la posmodernidad, donde todo es verdad. Da lo mismo un hombre que abandona a su hijo que un buen padre de familia. Los dos son verdaderamente padres. No, mientras mejor papá sos, más verdadero sos como padre. Entonces, esto es fundamental porque en el orden de la familia, claro que hay grados de verdad, hay grados de bondad. Esto es la clave del pensamiento tomista, esta es la clave del pensamiento católico. Hay grados, hay cosas que son más buenas que otras, hay cosas que son más verdaderas que otras, hay cosas que son más bellas que otras. No somos relativistas donde todo es un igualitarismo pleno.
no somos comunistas. Pero justamente en esos grados también hay grados de familia. Entonces, hay familias que son más verdaderamente familias que otras, porque se ordenan más al deber ser. Y no es juzgar a unos y a otros, sino comprender cuánto participamos de esa esencia para acercarnos a ese bien mayor. Es una actitud de humildad ante la verdad, porque no es lo que yo digo, es lo que Dios ha planteado. Entonces, ahí es donde viene la virtud como punto fundamental en la conformación de la familia, porque es donde se empieza a operar un hábito tendiente al bien. La familia virtuosa es lo único que va a salvar el mundo. No lo va a salvar un influencer como yo, no lo va a salvar un profesor, no lo va a salvar un catedrático, no lo va a salvar un escritor. Mucha gente se enojó cuando yo en una conferencia en Paraguay dije, y así por eso me cancelaron después, sigo cancelado, porque yo una vez dije en una conferencia pro familia, y por eso no me invitaron nunca más a estos eventos pro familia, que está muy bien hablar de la familia, es re bonito, re divertido porque nos ganamos un viaje gratis y vamos recorriendo otros países, pero que en definitiva la verdadera batalla no estaba acá arriba del escenario ante 1000 personas, mi batalla estaba en mi casa con mis hijos, porque hace más bien una mujer humilde con su hijo educándolo en la verdad que 1 millón de influencers criticando el mundo. Hace más bien una persona humilde que en la oscuridad prende una vela que 1000 profesores explicando la metafísica de la oscuridad. Completamente, Por- completamente. Y es que ahí está la batalla y creo que los cristianos, los católicos, la gente, las personas en general tienen que volver a entender esto que tú estás diciendo, Horacio, que es fundamental, la esencia y la verdadera, o sea, el verdadero propósito de la familia. es que si no se pierde de vista lo real por lo virtual. Entonces, ahí es donde vemos justamente la importancia de esto, porque cuando yo no tengo claro la realidad, el ser, primero el ser, en orden al deber ser, yo ya no sé distinguir cómo es una familia. Entonces, ¿cómo no debería ser una familia? Ahí está el punto. Conceptualmente, yo tengo lo que es una familia y lo que no se ordena al deber ser. Como pueden ver en la imagen, quizás son un poco fuertes las imágenes, pero son reales, de hecho. El primer ataque a la familia fue el divorcio. Yo sé que hay mucha gente preocupada por el matrimonio igualitario. Esto, insisto, son cosas que a veces yo critico y hay ciertas personas que se sienten como a veces un poco molestas, pero bueno, yo trato de tener un compromiso con la verdad. Pero lo que a mí menos me preocupa, y va a ser raro lo que voy a decir, no digo que esté bien, no digo que esté bien, pero en orden a la realidad, lo que menos me preocupa es el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Por- Porque el espectro homosexual en el mundo es inferior al 3%. Y dentro de ese 3%, el 99% de personas homosexuales no piensan ni planean casarse y adoptar hijos. Pero dentro del espacio conservador, incluso si buscamos entre los grandes referentes, el divorcio está presente y de hecho, si yo veo las tasas de criminalidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, la inmensa mayoría de criminales provienen de hogares fracturados por el divorcio, de padres que han abandonado a sus hijos, de madres que se han desentendido del padre, de una figura paterna ausente. Entonces, si yo soy conservador y si yo soy católico, si yo soy realista, está bien preocuparse por el matrimonio igualitario, pero yo creo que la urgencia está en otro lado. Yo creo que primero los propios heterosexuales deberían preocuparse por tener matrimonios bien constituidos y luego, como dice Jordan Peterson, de haber acomodado la habitación, querer cambiar el mundo. Completamente, completamente, porque es que allí estás cambiando el mundo. Decía Santa Teresa de Calcuta, si mal no estoy, la Madre Teresa de Calcuta, que si tú de verdad quieres cambiar el mundo, ve a tu casa y ama a tus hijos, o sea, ve a tu casa y ejerce tu rol dentro de tu casa. Es que el problema es que todos estos ideólogos, y a veces hacemos informes especiales, provienen ya de familias fracturadas. O sea, con familias sanas todo esto se resuelve. No estoy diciendo que vamos a evitar el mal en el mundo porque tenemos una naturaleza caída, pero es jerarquizar nuevamente, es jerarquizar. Es como la iglesia evangelizó, de hecho, priorizó de acuerdo a los límites materiales donde se podía obtener un bien mayor. Es una cuestión de prudencia, como explica, bueno,
San Pío V en este punto fue bastante incisivo. Tenemos también lo que es la ideología de género, que es el desarraigo total del orden dado naturalmente. Tenemos el matrimonio igualitario, que justamente busca igualar lo naturalmente desigual. Justamente allí vemos que hay un punto que es propio de la posmodernidad, que es el relativismo pleno. Pero en ese relativismo, en esa diversidad, curiosamente lo que desaparece es la diversidad propia. La diversidad que define Russell Kirk en su libro ¿Qué significa ser conservador?, que es un principio conservador de diversidad, desaparece en el matrimonio igualitario, porque en un matrimonio ordenado al fin natural, que es la procreación y la educación, tengo una mujer y un hombre. En un matrimonio igualitario no hay diversidad, hay igualdad. Y lo que es igual no es diverso. Ujú. Es una contradicción de términos. Lo que es igual no es diverso. Tenemos también lo que es la lucha antinatalista, que esto se viene gestando desde 1869 concretamente. En Occidente es cuando se empieza a gestar y se consolida en 1927. Esto, insisto, es materia de otro vivo, cuando gusten y cuando quieran, me invitan y yo les pongo en detalle. Y también la búsqueda de la emancipación infantil, donde se está desarraigando de la inocencia a cada pequeño. Y eso, en ese punto, yo me atrevo a decir que no solamente hay un mal humano propio de nuestra naturaleza caída, en la emancipación infantil incluso yo me atrevería a decir, y acá me aparto de mi rol de filósofo, sin entrar en un misticismo, que allí ya incluso hay fuerzas luciferinas operando en los corazones de los hombres. No quiero Completamente. dar más información por respeto al canal, pero en nuestros informes yo solamente voy a decir algo. De hecho está en mi Patreon, porque esto me lo hubiesen bloqueado en el acto, me lo hubiesen bloqueado en el acto en YouTube, pero en mi Patreon hemos mostrado la evidencia documentada, sin pasar imágenes, sino los textos de Wilhelm Reich, el gran precursor de la emancipación infantil, el que fue artífice intelectual de la educación sexual integral que mantiene en vilo la sociedad actualmente. Wilhelm Reich reconoce él mismo haber experimentado en materia de intimidad, no quiero usar otras palabras que empiezan con S, haber experimentado en la intimidad con bebés de 2 meses. Imagínate, qué O sea, perversión. yo entiendo que todos tenemos pecados y una naturaleza caída, pero hay ciertas acciones que claramente están siendo voluntariamente abiertas y funcionales a las fuerzas del mal. Ujú, En ese caso, si ya estamos hablando de un nivel de perversión que escapa, que ya es más que inhumano, porque ni siquiera una bestia se animaría tanto. ujú. Entonces, esto es para que vean cómo se está atacando hoy la familia. Y todo esto en nombre de erradicar lo que debería ser la familia. Y cierro con esto, con la encíclica que tenemos que leer con mi esposa cuando nos casamos, Casti Connubi, que nos dice, el querido Papa Pío XI, que en paz descanse, un gran papa, en la fidelidad se atiende a que fuera del vínculo conyugal no se unan con otro con otra. En la prole, a que ésta reciba con amor, se críe con benignidad y se eduque religiosamente. En el sacramento, a que el matrimonio no se disuelva y a que el repudiado o repudiada no se una con otro, ni aun por razón de la prole. Esta es la ley del matrimonio. No solo ennoblece la fecundidad de la naturaleza, sino que reprime la perversidad de la incontinencia. Esto es cómo debería ser una familia, el deber ser. Creo que es la definición más certera. ¿Cómo debe ser una familia? Unión duradera, en orden al fin y la estabilidad del hogar. Exogámica, en orden a la riqueza cultural que se da entre los distintos clanes. Monogámica, en orden a la fidelidad y la protección mutua del marido y la mujer. Y heterosexual, en orden a la alteridad y complementariedad que permite la fecundidad de la especie. Entonces, en este sentido, el deber ser de la familia es muy claro, donde vemos que hay una completa armonía entre una cosmovisión cristiana y el orden natural accesible a la luz de la razón. Esto es lo que tenía para compartir hoy día y muchísimas gracias porque siempre lo que hacemos en estos espacios virtuales y gracias a la gente que nos apoya en Patreon y demás,
podemos continuar con las obras de caridad que estamos llevando ya desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Horacio, por esta explicación tan clara, tan profunda, y creo que eso nos hace falta como seres humanos, volver a esa profundidad interior, a reflexionar y volver a nuestra esencia. Precisamente esa es una palabra en la que he estado meditando mucho, porque creo que ese ha sido el gran logro de todas estas ideologías, sacarnos de lo que realmente somos y de lo que estamos llamados a ser. Y es muy sencillo, es de verdad volver a nuestra esencia, a lo que somos, a ser verdaderos padres de familia, a ser verdaderos esposos, a hacer todo con nuestra naturaleza y con esa inteligencia y esa voluntad que Dios nos ha dado para siempre buscar la belleza y la bondad como tú has querido resaltar en esta entrevista. Dios te bendiga, gracias por tu tiempo y animémonos a ser cada vez mejor, a ser cada vez instrumentos de Dios para que su gracia fluya a través de nosotros. Bueno, muchísimas gracias de corazón y que Dios les bendiga eternamente. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, bendiciones para tu familia. Adiós, nos vemos. Y ustedes, muchas gracias por vernos. Nos vemos en otra próxima edición. Compartan este video que llegue a muchos corazones y edifiquemos familias santas, edifiquemos familias que nuestro modelo sea ese, la Sagrada Familia, y Dios nos ha dado todas las herramientas para lograrlo. Chao, chao.